ese punto tenemos que comentar que hay preocupación en el sector por el impacto que tienen las medidas vinculadas sobre todo a la importación y una advertencia sobre cuánto puede llegar a alcanzar el stock que hay, ¿no? Estamos hablando de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, CAENA, que nuclea 150 compañías productoras de alimentos para animales domésticos y ganados, en el cual, bueno, plantearon que los insumos que tienen, vitaminas, minerales, aminoácidos, no tienen reemplazo local y, bueno, en definitiva está el riesgo esto de que se queden sin stock. Hay que decir que, como decíamos al comienzo, más o menos hay 600.000 animales, mascotas en la ciudad de Buenos Aires, Sí. como para tener un parámetro de lo que es el universo de población que consume y que depende de estos alimentos. Nosotros tenemos conectado a Francisco Yang, quien es gerente de justamente CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, y vamos a abordar este tema, por supuesto, en esta entrevista. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día, aquí Mateo Lascano, Lola Gontero y Facundo Sobraga, los saludamos en Radio Ensamble. Buen día. Buen día, Mateo, y a toda tu audiencia. Bueno, buen día, gracias por contactarnos. Eh, Francisco, queremos saber en definitiva, un poco en línea general, el planteo inicial. ¿Cómo es la situación al día de hoy del sector, sobre todo respecto a las medidas? Bueno, la verdad que la situación es compleja, sobre todo porque se sigue agudizando. A ver, este tema de importaciones es una más de las cuestiones que afectan a nuestro negocio hoy, porque todos los días tenemos novedades que impactan de manera directa y bueno, son industrias que necesitan capital intensivo y que requieren de una mano de obra que diariamente genera una producción, que esto no es embolsar solamente un producto que ya lo tenemos preparado, sino que implica toda una industrialización que es bastante más compleja de lo que la gente cree. Y en ese sentido, las medidas que tienen que ver con importaciones de lo que es materias primas, hoy nos está impactando directamente porque, a ver, para explicar un poco a la audiencia cómo se compone un alimento balanceado, ¿no? A ver, el mismo alimento, ¿me escuchan bien, no? Sí, 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 perfecto, ¿vos? perfecto, Ah, perfecto. perfecto. El alimento balanceado que consumen nuestras mascotas es muy similar al que consume una vaca, un cerdo, ¿sí? Es decir, lo que varía probablemente son los distintos nutrientes que se determina para cada etapa de crecimiento de esos animales, ¿sí? Sí. Así como nosotros tenemos un alimento para un cachorro, también existe para distintos procesos de alimentación de una vaca, de un cerdo, de una gallina, etcétera. Entonces, en cada una de esas etapas se necesitan distintos nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, que muchos de estos componentes, te diría casi el 80%, que no componen, obviamente, el 80% del alimento, sino que componen del 10%, asumamos, de la totalidad del alimento, un 80% de ese 10% es producto totalmente importado, que no se produce ni siquiera en la región, son productos que vienen de China, Alemania, de Estados Unidos, ¿sí? Es que ese tipo como les decía, de vitaminas, minerales y aminoácidos, al empezar a cortarse esta cadena, primero de importaciones, y hoy el problema que es más grave es empiezan a cortarse las cadenas de pagos, porque hoy, para que se entienda, digamos, hoy el problema que estamos teniendo es que no solo no estamos pudiendo importar, sino que lo que teníamos pedido para importar y que se nos vencía en estos días, nos están diciendo que tenemos que extender el plazo de pago por otros 60 o 90 días más. Entonces, imagínense como ustedes como productor, ¿no? Que tiene un proveedor de materias primas internacional, al cual le dijimos y le pedimos por favor que nos espere 90 o 180 días para pagarle su producto en dólares. Y que nos espera todo este tiempo y ahora que se vence el plazo le decimos, no, mirá, me tenés que esperar otros 90 días más. Ustedes como proveedor de Argentina, ¿qué harían? ¿Le siguen vendiendo? ¿No le venden más? Claro, ¿Y pero empieza a cómo ser nosotros como inconveniente industria, ese negocio, claro. entonces, y nosotros como industria, ¿cómo hacemos para abastecernos el día de mañana estas materias primas? ¿Cómo empezamos a ser un proveedor confiable, o mejor dicho, un comprador confiable para el mundo? Entonces, en este sentido es donde empezamos a alertar porque también los plazos de importación de una materia prima, esto no es Amazon que yo lo pido y al día siguiente me están tocando el timbre y tengo el producto en mi casa. Estos son buques que se embarcan, que tardan 60 días a veces en embarcar, que haya un buque disponible para traer esa mercadería, que haya un contenedor, que no tengamos problemas en la aduana. Digo, Claro. a nivel logístico no es tan sencillo, entonces cuando estos procesos se cortan o se dilatan, generan inconvenientes en la industria. Y ahí es donde, digamos, nosotros vemos que esto empieza a agudizarse y que obviamente va a generar faltantes. Y muchos me preguntan, ¿pero qué no va a haber alimento? No, la respuesta no sé si es tan así. Lo que sí tenemos que decir es que esto empieza a mermar
y como nos pasa probablemente en un supermercado hoy, que vemos menos productos, menos variedad de un montón de productos, y va a empezar a pasar lo mismo con esto, ¿no? Claro, para tener una referencia, digamos, el stock, ¿qué volumen tiene, qué cantidad tiene? No sé si en cantidad, pero digamos, sí decir que, o con cuánto margen se maneja respecto a lo que se pone a la venta y lo que está almacenado. Y cuál Bueno, es la esta es una situación buena ahora. pregunta. En general, para que tengas una idea, los stocks son aproximadamente de 6 meses para poder generar Mirá, producciones de largo plazo, porque estos son, como te decía, producciones de largo plazo. Hoy, para que tengas una idea, estamos trabajando fuera de los stocks de seguridad, estamos a 3 semanas de materias primas. Entonces, imagínate cómo una empresa puede ofrecer seguridad a sus distribuidores de cómo va a estar entregando su mercadería, cuando no sabe si de acá a 3 semanas va a tener para desarrollar variedad de productos. Entonces, esto pasa en mascotas y también en grandes animales. Es decir, vos tenés una granja de pollos que, por ejemplo, va a comprar un núcleo vitamínico para decir, mira, yo tengo que agregarle esto al alimento para que el pollo siga creciendo y yo tengo una producción con una proteína, digamos, suficiente para abastecer al mercado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente, el comprador de pollos va a tratar de asegurarse su producción de los próximos meses. Entonces va al que le vende alimento balanceado y dice, mira, ¿me vendés para 3 semanas? Y el alimento balanceado le dice, mira, yo no te puedo vender más que para mañana, porque no sé pasado mañana si tengo mercadería y cuándo me vuelven a entregar. Entonces, esto genera toda una incertidumbre para toda la cadena, que en definitiva estamos trabajando prácticamente al día y sin poder tener ningún tipo de previsión. Y por otro lado, las ventas vuelan, porque ¿qué pasa? La empresa que apenas tiene un poco de producto se lo sacan de las manos. Entonces eso también genera un aumento de precio. Porque es lógico, oferta y demanda, hay poco producto, y el productor sale a hacerse ese producto porque no sabe si va a tener producto para más adelante. Y no podemos dejar de darle de comer a las vacas y a los cerdos. Tienen que comer todos los días, ¿no? Entonces eso que sí. puede generar caídas en los rendimientos, caídas en los pesos. Entonces eso repercute también en menor producción y por ende empieza a impactar en la góndola. ¿De qué manera? Y si vos en la góndola la tenés atestada de carne y esa carne te permite tener mucha oferta a un precio lógico, va a hacer que, digamos, se puedan sostener los precios. Si hay menos carne y está más cara, claramente, o sea, va a generar todavía más inflación, ¿no? Claro, sí, porque se ha reportado un alza en los precios, bueno, en todo, en general en agosto, pero un poco más por encima de la inflación, ¿no? Está cerca de 20 mil pesos, puede ser la bolsa de 10 kilos. Sí, yo la verdad que nosotros como cámara no somos auditores de Claro. precios ni estamos muy encima de los precios de nuestros clientes, porque en definitiva Ah, es nuestro verdad. cliente es el del pollo, cerdo, o sea, nosotros no tenemos esa auditoría. Lo que sí te puedo decir es que hemos visto desde el punto de vista de la nutrición animal que ante esta escasez, obviamente, hay mucha más demanda de alimento balanceado y con mucha incertidumbre de estos pronósticos de hasta cuándo nos puede durar, ¿no? Sí, sí, Facu. Francisco, ¿cómo te va? Te habla Facundo. Digo, esta ¿Cómo te va, cadena, Facundo? bien, esta cadena que vos estabas nombrando no solamente también afecta al productor, sino afecta al trabajador del productor. Porque esta cadena es Exactamente. perder trabajo o perder ingreso para poder pagarle al trabajador que está ahí. Y sobre todo, ¿sabés qué? También, Facundo, perder exportaciones. Nosotros, este es un mercado que exporta 200 millones de dólares por Mira año. vos. En la Mira, economía de la Argentina no es nada, pero en la economía de la nutrición animal es un montón. Y estos son mercados que ha llevado años ganar, ¿sí? Mercados chicos de Sí. la región y otros países. Y hoy tenemos esta situación donde cuando a vos te aumenta el costo, vos tenés firmado un contrato internacional con otro país, porque esto no es, digamos, el mundo se maneja con otra seriedad, no como nos manejamos en Argentina. Entonces uno cuando tiene firmado un contrato a 2 años, a 5 años con un cliente en el exterior, no, dentro de ese contrato uno no le puede modificar los precios Claro. o tiene un margen de hasta 5% para modificar los precios. Entonces, cuando vos te ponen el impuesto país, te sube el costo de las materias primas, te sube, porque nosotros también tenemos como insumos la soja, el maíz, y esos insumos con los nuevos ajustes del nuevo dólar soja, que afecta también a los precios de los commodities, hace que nuestros costos aumenten por las nubes y eso no lo puedan trasladar a precio. Entonces, ¿sabés qué termina pasando? Que exportás a pérdida y que lo que terminás haciendo cuando se vence ese contrato es darlo de baja. Y esa oportunidad la toma otro país. Es así de simple. Ese comprador del exterior lo que termina haciendo es yendo a buscar nuestro mismo producto a Brasil, a Paraguay, a otros países. Entonces, seguimos perdiendo oportunidades de mercado y por ende perdimos dólares que deben ingresar al país. Bien. Claro.
Quería retomar sobre un punto previo respecto a lo que es la Cámara y preguntar si han tenido reuniones con el Gobierno Nacional, con el área de comercio, con algún funcionario de economía para plantear la situación, por lo menos sectorizada y sobre todo contemplando toda esta realidad. Sí, mira, nosotros venimos trabajando desde octubre del año pasado de manera, casi te diría, casi diaria con la Ajá. Secretaría de Agricultura, que es quien nos protege en esta área, y trazando obviamente diagonales con comercio. Existe un observatorio de materias primas que se está trabajando a partir del Consejo Industrial Argentino, del cual somos parte, y que venimos trabajando muy bien desde la Secretaría de Agricultura, digamos, con el reclamo constante de este tipo de situaciones, pero la verdad es que comercio no está actuando de la manera que el mercado lo necesita, entendiendo la necesidad de dólares, pero entendiendo también que esto es una necesidad básica, es decir, esto va a impactar en el plato de la gente, y esto me parece que es lo que no están dimensionando, y obviamente como no tenemos un impacto directo nosotros en el consumidor, claramente nos dejan en la cola para esperar a que esto impacte. El problema es que cuando esto impacta, solucionarlo no es una solución tan de corto plazo. Entonces, eso es lo que advertimos constantemente. Eh, Esperemos que la realidad no nos afecte a todos, porque lo que venimos manifestando es eso, ¿no? Claro. Y esto que decías de las exportaciones, pregunta de una persona que por ahí no conoce o no abunda en el tema. ¿Hay producción nacional? ¿Se abastece de una producción nacional? ¿O todo es importaciones y a partir de eso se exporta? No, está muy buena tu pregunta para explicarle un poco a la gente. Lo que se importa son materias primas, es decir, no se importa producto terminado en esta categoría. En alguna oportunidad se ha importado, sí, productos muy específicos, ya sea por su packaging o por su naturaleza de gestión del producto, en el caso de mascotas puntualmente, pero lo que es grandes animales se produce en su totalidad aquí, ¿sí? Ujú. Porque obviamente tenemos las materias primas principales, que son los commodities, son de excelente calidad y lo que nos permiten poder tener un producto de excelente calidad para exportar. Ahora bien, no somos competitivos, ¿por qué? Por lo que venimos mencionando, impuesto Claro. país, costos de importación, costos de logística, costos de transporte, y también por las retenciones. Hoy salió un decreto con las retenciones a las economías regionales. Nosotros estamos dentro de ese gobierno y no fuimos, digamos, beneficiados con la quita de retenciones. Imagínense que un producto que tiene una retención con un margen que puede tener un 3-4% de rentabilidad y que tiene una retención del 5%, te deja fuera de todos los mercados. Entonces, este tipo de cosas son las que el gobierno tampoco quiere ver. Y por otro lado, cuando nosotros exportamos, también en la situación de las grandes compañías internacionales que producen en Argentina, que hoy tienen la posibilidad, a partir de adquirir estos commodities de manera local de alta calidad, de exportarlos a países como Chile, Paraguay, Uruguay, y eso nos permite ser competitivos. Si dejamos de ser competitivos, esas inversiones se van a ir para Brasil, claramente, ¿no? Claro. Entonces, también perdemos oportunidades de trabajo en ese sentido. Quiero aprovechar que estamos hablando sobre el trabajo digamos, de lo que son las empresas de nutrición animal y seguir preguntando desde esta curiosidad. Ahora después cerramos con el tema puntual, pero digamos, me parece que está bueno para seguir conociendo lo que es el negocio. Eh, a ver, en líneas generales, la producción es mayoritariamente, entiendo, a perros y gatos, o también tiene mucha preponderancia lo que son las vacas o lo que son los animales de granja. No, te diría que es al revés. O sea, el ¿En serio? 90%, nosotros producimos 25 millones de toneladas Sí, anuales de nutrición animal. mira, Y te lo voy a poner un caso práctico, digamos. Imagínate el tamaño de una vaca y el tamaño claro. Sí. de un perro, cuánto come uno y cuánto come otro, y el volumen que necesitan para crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 90-95% de la producción es de grandes animales. La de pequeños es la minoritaria. Obviamente, nosotros como consumidores finales conocemos mucho más fácil el alimento para mascotas, pero la tecnología y la evolución que tiene el alimento para grandes animales es similar al del alimento para mascotas, y posee una alta tecnología por detrás, en muchos casos muy parecida a la farmacológica, en lo que tiene que ver con su análisis de lo que tiene que ver con los nutrientes y un montón de cuestiones. Tiene regulaciones de SENASA totalmente acordes a esta realidad sanitaria, y en ese sentido es una producción muy grande y que puede ser aún mayor, sobre todo pensando en el mercado internacional, ¿no? Ahí es donde nosotros decimos, dejemos de exportar commodities, ¿sí? Y empecemos a exportar valor agregado. El, el, la nutrición animal es una de ellas, no tenemos que pensar únicamente en vender celulares, ¿no? Claro. Bien. ¿Y dónde está mayormente concentrado geográficamente? ¿Eso es indistinto o sobre todo el conurbano o digamos del área industrial de la provincia de Buenos Aires? No, es interesante lo que mencionás, porque justamente tiene que ver
con nuestros activos principales y que son los commodities, ¿no? Entonces, todo lo que es zona núcleo, es decir, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, también parte de La Pampa, son las zonas geográficas donde más abundan nuestras empresas, ¿no? Nosotros, como te decía, como mencionabas vos al principio, son 150 asociados, es una industria que debe tener aproximadamente en el país unas 300 plantas locales muy pequeñas que producen alimentos para lugares locales, con lo cual también lo tenés muy atomizado. Hoy tenemos un socio que se ha incorporado que también está en el Chaco, es decir, también como las producciones extensivas se han desarrollado en otras áreas del país, genera también este tipo de inversiones y cada vez más trabajo en ese sentido. La realidad es que por eso también representamos una economía regional, porque estamos distribuidos por todo el país, obviamente con una hegemonía en lo que es zona núcleo. Claro. Muy interesante. Bueno, Francisco, entonces la última, vamos a retomar al principio. ¿Hay alguna, digamos, si ustedes tienen que trazar el panorama, se agarran de algo como para pensar que esto puede llegar a cambiar? ¿Tienen alguna esperanza o están bastante escépticos respecto a que cambie hasta que finalice por lo menos el gobierno y esté la expectativa de algún cambio en el rumbo económico a partir del 10 de diciembre? Sí, nosotros entendemos que la única manera de salir de esta situación es poder tener un tipo de cambio único, de poder tener una situación normalizada para poder nosotros importar lo necesario. Entendamos, ningún sector agroindustrial puede ser especulativo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, este tipo de industrias como la de Caena producen alimentos, generan trabajo. Nosotros generamos más de 27.000 puestos de trabajo y no tenemos tiempo para especular, solamente tenemos tiempo para producir. Lo que queremos es normalidad. Nuestra expectativa es poder tener normalidad. A partir de eso veremos qué podemos tener para el largo plazo. Hoy es tratar de que la situación actual no nos complique más para poder entregar menos. Esperemos que podamos solucionarlo pronto y le pedimos a la Secretaría de Comercio que por favor nos atienda con este tema y nos pueda liberar nuestras urgencias. Bien. Bueno, muy amable, por atendernos. Sol, ¿no? Del equipo de prensa también, que muy gentilmente ha colaborado con esta nota. Y estaremos siguiendo el tema, ¿sí? Hablando cualquier cosa hacia adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperemos poder solucionarlo pronto para no afectar más a la mesa a los argentinos. Gracias, Francisco. Muy buen día para vos. Un saludo. Francisco Yang, ¿sí? Presidente de CAENA, que es la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, hablando con nosotros sobre esta situación que involucra, yo al principio me orientaba mucho a lo que es el mercado de mascotas, pero después sobre la charla supimos que, en definitiva, claro, las vacas, los animales de granja, hasta por su mayor volumen, son lo que, sí, por supuesto. Nutrición animal involucra a decenas y decenas de animales, ¿no? Lo que por ahí uno imagina el paquetito del alimento balanceado, que está también, pero no es lo único y por encima, por lo que supimos, ni siquiera es lo mayoritario. Los jugadores de Boca. Claro, ahí empiezan las cargadas de quienes consumen el balanceado. 9:24, separamos y empezamos la ronda de noticias. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.ar o bajando la app para Play Store. Radio Ensamble. La música que te conecta, que enciende tus sentidos. Está aquí. En una sola señal. Radio Ensamble. Radio Ensamble. Sentido digital. La música nos une, nos conecta y hace que sigamos juntos. Radio Ensamble. Sentido digital. Disfruta de esta conexión única que nos da la música. Radio Ensamble. Sentido digital. Vos la elegiste y a nosotros nos encanta. Viví la mejor música en esta nueva señal. Radio Ensamble. Radio Ensamble. Sentido digital. Sentido digital. En México sucedieron dos cosas importantes. La primera es, como tema principal, es que por primera vez México va a decidir su presidencia con dos mujeres, ¿sí? Estamos hablando de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Juárez, ¿sí? Ayer el partido Morena, que es exclusivamente el partido del gobernante López Obrador, que es el Movimiento Regeneración Nacional, ayer eligió en una especie de paso interna entre Ebrard, que es un ex canciller, y Claudia Sheinbaum, ¿sí?
Con el 40%. Claudia Sheinbaum, que era la intendenta de la Ciudad de México. Sí, la como alcalde, si fuera Rodríguez Larreta. Claro, la alcalde de México Distrito Federal, como dice la canción de los fabulosos Cadillacs. Bueno, ayer por primera vez se decidió que 2 mujeres van a competir en la presidencia en un proceso de encuesta inédito en la historia de México, Sí. porque también vamos a destacar que México tuvo solamente una dictadura en su país, que fue entre el año 1876 y el año 1911, que fue el periodo de Porfirio Díaz, ¿sí? Esa fue la única época de dictadura que tuvo después de la revolución, antes de la revolución mexicana. Pero lo que venimos a anticipar es que el 2 de junio, falta todavía muchachos, del 2024, se van a definir las presidencias entre 2 mujeres por primera vez en su historia. Marcelo Ebrard, que era el que cuestionaba en aquel momento la validez de lo sucedido ayer, que estuvo presente en el discurso de la elegida de Claudia Sheinbaum, dijo: hemos terminado un proceso histórico para la democracia, pero, sin embargo, dijo, este proceso está, no sé si está tan seguro en cuanto a conteo. Dijo, el lunes vamos a tomar qué decisión vamos a seguir caminando juntos. ¿En serio lo dijo? Sí, lo dijo. El lunes vamos a decir qué camino